Continuamos con nuestra serie línea por línea, pero quizás debo de mencionar que hoy estamos en el estudio que va a concluir nuestra serie línea por línea. Pasamos la Biblia capítulo por capítulo, verso por verso, precepto por precepto. Quizás ustedes recuerden, quizás unos 2 años antes de este proyecto, concluimos el proyecto de la Biblia desde 30,000 pies. Nos reuníamos una vez por semana y dábamos un vistazo a los diferentes capítulos de las Escrituras en una forma en general. Estábamos simplemente volando sobre la Biblia, pero el estudio que hicimos de línea por línea, hemos pasado todo el libro de Génesis, verso por verso. Pero hasta aquí estamos en el estudio número 37 de nuestra serie línea por línea. Vamos a tratar de sumarizar todo el libro de Génesis con el estilo de preguntas y respuestas. Así que el estudio de hoy será titulado Preguntas y Respuestas de la serie Línea por Línea. Antes que veamos las preguntas, estas preguntas ustedes nos las enviaron por carta, por teléfono, a través del sistema de texto celular y a través de los diferentes sistemas en la internet. Tengo que explicar que la Biblia ve la historia desde el pasado y la historia hacia el futuro. A través de todos los libros de la Biblia la Biblia se concentra en una persona y 2 eventos. La pregunta es el Señor Jesucristo. Todos sus documentos históricos y genealógicos apuntan a Jesucristo. Ese era el plan de Dios. También la Biblia nos habla de 2 eventos, la primera venida de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo. La Biblia nos habla de estos 2 eventos. La primera vez vino para encargarse del pecado y cumplir las promesas que había acerca de Jesús y este mundo que Él mismo creó. Los primeros 11 capítulos de Génesis están comprimidos a toda la Biblia, y del capítulo 12 hasta 50 más historia. Capítulos 1 al 11 trata por lo menos de 2000 años de la historia de la creación, o nosotros los creados. Todo eso en solamente 11 capítulos, pero desde el capítulo 12 hasta el 50 se enfoca no solamente 1000 años, sino 300 o casi 300 años. Así que Dios empleó muy poco tiempo para explicarnos los orígenes de los cielos y la tierra. Por eso es que hay muchas preguntas. Habló mucho acerca de los habitantes de la tierra. Los primeros 11 capítulos cubren 2 grandes eventos, y el resto del 11 a 50 nos habla de los 4 grandes personajes, a saber Jacobo, a saber Abraham, Isaac, Jacobo y José. Ahora yo les hago una advertencia. ¿Dónde creen ustedes que Dios nos habla más en los primeros 11 capítulos? No se vayan a sorprender si mis respuestas no van a estar de acuerdo a lo que ustedes esperan oír, porque yo no puedo decir algo que Dios no nos ha dicho en sus Sagradas Escrituras. Pero vamos a intentar a contestar las preguntas que ustedes nos han hecho, etcétera, etcétera, acerca de este sagrado libro. Algunos nos llamaron, otros nos dieron papeles escritos. Mucho de esto tiene que ver con los orígenes de la humanidad y orígenes de la tierra. Pero antes de esto quiero presentarles para que ustedes entiendan que cuando todos estamos estudiando, siempre tenemos un grupo de voluntarios que están funcionando detrás del escenario para que sepan lo que sucedió durante todos estos estudios. Voy a ver quién está allá. En primer lugar, allá está Justin Mulberry. Él es el que se encarga de acomodar todas las diferentes personas en las diferentes actividades que hacemos detrás
de las cámaras. Este grupo de personas están en esta sala, en el piso de arriba, siempre están funcionando. Entonces es como si fuésemos a quitar la cortina que está detrás del escenario y ver quién está ayudando, funcionando detrás de la cortina. Como ustedes podrán entender, no es solamente una sola persona, pero es un grupo de hermanos comprometidos para ayudar a que estos estudios sean más eficientes para todos, tanto para el maestro como para los oyentes. Aquí está Nathaniel, David Doro, Dominic en las cámaras. También está Wendy con nosotros ayudándonos aquí. Todos estos son hermanos dispuestos a esforzarse y trabajar para que estos estudios sean más útiles. Vamos a ver la primera pregunta, pero quiero advertir que si durante este periodo que estamos tratando de contestar alguien quiere enviarnos preguntas con su teléfono celular a través del sistema textual, pueden hacerlo y trataremos de atenderlas entre medio de las preguntas que ya contestamos, porque las oyeron a través de la radio, a través de la internet y algunos hasta a través de la televisión. Por eso les daremos atención a estas preguntas de acuerdo a cómo vengan llegando y las preguntas que ya tenemos aquí en papel, que nos las enviaron por adelantado. Gracias a Justin Mulberry por estar tan atento a este proyecto. Tenemos una gran cantidad de preguntas. Obviamente no las vamos a poder contestar todas, no es posible, pero vamos a tratar de contestar las que creemos que hacen más sentido de acuerdo a nuestro estudio línea por línea. La primera pregunta dice: ¿por qué es que la serpiente Satanás no utilizó el nombre divino de Dios de Yahvé? Y en paréntesis dice, o Elohim. Pero usó un nombre diferente que suena algo así como Eloha. Francis nos envió esta pregunta y vamos a tratar de contestarle a Francisca su primera pregunta. Esa pregunta la ponemos en la pizarra para que todos los que están aquí presentes puedan entender qué es la pregunta y van a oír la respuesta a estas preguntas. Vamos a ver el texto que aparece en el capítulo 3 de Génesis, a ver cómo dice en inglés. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, Francisca, yo no sé de dónde recibiste tú este término de que aparece el término Eloha, pero yo fui al inglés y al hebreo y lo único que pude encontrar que tanto en hebreo como en otros idiomas, lo único que encontramos es que se escribió el nombre Elohim. Y a veces los dos términos, Elohim y Yahvé, el Señor Jehová. Cuando Satanás dice, ¿acaso Dios os ha dicho? Lo pone en el término de pregunta, y el término que usa en hebreo es Elohim. Entonces, algo más importante que lo que los nombres especifican. Hay algo escondido en esa pregunta. Lo que es más importante y tenemos que entender es que Satanás está diciendo en este texto. Satanás está negando la doctrina básica que aún muchos la niegan en nuestros días, es que Dios va a castigar el pecado, que el hombre puede continuar viviendo una vida desenfrenada y no piensan que habrá consecuencias. Por eso es que Satanás está tratando de implicar de que el pecado no es nada en la vida. Eso es de veras lo que tenemos que entender en este pasaje. Una pregunta más que vino a nosotros y la pondremos en la pizarra para que todos ustedes puedan ver. La pregunta es:
Eva, en verdad, cuando vio que Satanás apareció, vio una serpiente, o en verdad era un espíritu que hablaba con ella. En el libro de Apocalipsis dice que la serpiente fue lanzada, y yo no creo que fue una serpiente que flotaba en el espacio. Es naturalmente que aquí aparecen dos preguntas. En primer lugar, si en verdad que Satanás apareció como serpiente o como espíritu. En primer lugar, tenemos que entender cómo es que un espíritu podía haber aparecido a Eva, y así Eva podría verlo si no tenía una forma física. Tenía que haber alguna sensación física para que Eva pudiera verlo y saber que habría con alguien. Y por eso es que nosotros vivimos en un ambiente físico. Así que podemos asegurar que tenía que tener alguna figura física. Y la Biblia específicamente dice que apareció. En hebreo suena Nahash. O sea, este nombre, traduciéndolo en inglés, aparece el término serpiente. Y más tarde también Satanás. Nos ayudaría mucho considerar qué fue cómo se veía Satanás antes de esos eventos de que cayó a la tierra. Y la Biblia se refiere en dos diferentes lugares. Indica en el Antiguo Testamento de que Satanás era un ser majestuoso. Ezequiel capítulo 28, cuando Ezequiel se refiere a Satanás en una ocasión, era el ungido, un querubín ungido, un ángel majestuoso. Y esto indica que tenía una posición muy alta, que hasta era el líder de que todos los seres angelicales alababan a Dios. Y en el capítulo 14 de Isaías también, la pregunta es, ¿cómo es que tú, Lucifer, fuiste arrojado del cielo? Lucifer, o luz, el luminoso. Y este texto continúa diciendo que este ser, Satanás, en su corazón dijo: yo iré, yo ascenderé, yo subiré más allá del trono de Dios, yo seré como el Altísimo. En ese pasaje puedes ver que 5 veces Satanás se expresa: yo iré, yo haré, yo seré, yo seré. Y Dios básicamente le contestó: no, tú no serás nada, no eres nadie. Y cuando le habló a ese punto, fue como Satanás fue expulsado del cielo. Fue expulsado, dando a entender que Lucifer era espíritu, pero ahora es un espíritu y cuerpo, porque fue lanzado a la tierra, donde aún continúa y teniendo acceso al cielo. ¿Cómo sabemos que tiene acceso al cielo? Porque en el libro de Job, capítulos 1 y 2, encontramos que los ángeles de Dios vinieron para presentar cuentas frente a Dios, y la Biblia dice que Satanás venía entre ellos. Y sabemos que no solamente tenía acceso al trono de Dios, pero vamos a detener aquí. Y esto les va a sorprender a muchos, porque mucha gente incauta no sabe dónde está Satanás. Creen que Satanás está en el infierno. Ahora yo les digo, Satanás nunca ha estado en el infierno. Va a ir a dar al infierno, va a ser su destino final, pero mientras no vaya al infierno, tiene mucha capacidad y lugar para moverse, tiene mucho poder y muchas habilidades aún para ir a la presencia de Dios, pero él prefiere estar en la presencia de Dios acusándolos como acusaba a Job, y básicamente le está diciendo a Dios, cuando viene con los demás seres angelicales, cuando Dios se dirige a él y dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Satanás le dice: déjame decirte algo que no sabes de Job. Job te sirve como mercenario porque tú lo has bendecido, le has dado mucho, no es porque en verdad te ame. Permíteme tocarlo y verás que te maldecirá en tu propia cara también. En el Antiguo Testamento encontramos que en el libro de Zacarías hay una visión. El profeta tiene visión. Ve que el
sumo sacerdote Josué tiene una visión y ve que el diablo está frente a Dios acusándolo. Lo que yo quiero que ustedes entiendan, que Satanás fue arrojado del cielo como fue expulsado como un espíritu, pero aparece en la tierra con alguna forma. La segunda parte de tu pregunta es que trata con el libro de Apocalipsis, y tú estás diciendo, no me puedo imaginar cómo una serpiente puede venir flotando del cielo. Hace sentido, pero vamos a ver Apocalipsis capítulo 2 y verso 9 para leer lo que dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No temían morir. El libro de Apocalipsis es un libro de verdades que nos enseña realidades. Aquí Satanás es descrito en dos diferentes formas. En primer lugar, no solamente como serpiente, sino también como dragón. ¿Por qué es que Juan lo vio como dragón? ¿Por qué es que Dios le permitió a Juan ver a Satanás como dragón? Porque esto significa una naturaleza horrible de Satanás, terrible. Vemos que en el capítulo 12 de Apocalipsis también nos habla de que aparece como serpiente, o sea, una naturaleza canina, una naturaleza engañadora. Es una imagen muy fuerte que nos habla de una realidad, que Satanás es un ser horrible y mentiroso. También recordemos que Jesús dijo acerca de Satanás que él vio cuando Satanás fue arrojado del cielo, y lo veía que caía del cielo como un rayo. Jesús dijo que este querubín luminoso fue arrojado del cielo. Eso dice que Jesús es Dios y estaba presente como Dios cuando Lucifer fue arrojado del cielo. Con todo que el dominio de Satanás en la tierra, tiene acceso a la presencia de Dios. En el capítulo 12 de Apocalipsis, en el futuro, ese acceso al cielo se le va a proveer, y su dominio será solamente en la tierra. Esto quiere decir que tomará lugar en la segunda parte de la tribulación. Satanás va a estar confinado con todo su dominio, no solamente al cielo, ni tendrá acceso al cielo, solamente podrá habitar en la tierra en la segunda parte de los problemas de Jacobo, al segundo periodo de la gran tribulación. Por eso es que ese tiempo va a ser tan doloroso, tan maligno, porque Satanás estará suelto con todo y sus ángeles malignos. Después de esto, Satanás va a ser atado por 1000 años, así que habrá un periodo de 1000 años de paz. Cuando se completen esos 1000 años, nos dice el libro de Apocalipsis que Satanás será suelto por un periodo de tiempo y va a ser vuelto a capturar, encarcelado, y para siempre va a ser arrojado al infierno, donde estará para siempre. Cuando Eva vio a Satanás, él vio un ser que se le llama Nahash, que en inglés es serpiente. Eso dice que tenía una forma física como persona, pero entonces va a ser establecido o encarcelado durante el periodo de la tribulación, la primer parte de la tribulación. Por eso es que su presencia va a ser limitada, y de repente va a ser suelto y va a venir con mucha furia a la tierra como un dragón. Espero que esto les explique la respuesta a estas preguntas. Tenemos otra pregunta que apenas apareció
a través del sistema textual del teléfono. Ya la pusieron en la pizarra. La pregunta es, ¿qué causó a Satanás que pecara si es que en el cielo no había maldad ni pecado? Vemos que estos textos aparecen en la pizarra para que la gente pueda leerlos y entiendan qué es la pregunta. ¿Qué fue lo que causó que Lucifer fallara? Es que Dios le dio a los ángeles la libertad de albedrío igual que a nosotros, y en ese caso Satanás era el número uno, era el de todo, con toda autoridad. Así que Dios le permitió que tuviera libertad de escoger. Ahora sabemos que hizo una decisión muy mala de querer ser igual a Dios, porque dijo, yo iré. Dice que su corazón decía, yo iré, me subiré. Así que cuando se rebeló, en el centro de su corazón comenzó a pensar mal, y ahí comenzó su vida pecaminosa. Satanás quería ser número uno menos uno, y fue el menos uno que en verdad lo molestaba. Él quería ser el número uno. Por eso dice que quería tener autoridad como Dios. ¿Por qué? Porque él fue un ser creado. Él no era creador. Él quería ser el creador, pero él había sido creado y él no podía entender o no quería aceptar que él había sido creado, y esto lo molestaba. Tenemos otra pregunta aquí que vino a nosotros también en el capítulo 3 de Génesis. Esta pregunta la ya habíamos tenido por adelantado y yo la había acomodado en forma cronológica. En capítulo 3 de Génesis, verso 14, esta pregunta dice, la maldición de Génesis 3:14 se aplica en estos días. Y si así es, ¿qué quiere decir esto? Esta pregunta. Vamos a leer Génesis 3:14 para ver el contexto de esta pregunta, y leemos. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ese es el Génesis 3:14. La pregunta, quizás la persona quiere saber, ¿era una serpiente o algún otro tipo de animal? ¿Por qué fue juzgada y vivía esta personaje en la tierra? Quizás puede ser que vamos a ver la traducción literal. Se refiere a una culebra, literalmente a una culebra. Pero una serpiente literalmente viene a ser el emblema a través de la historia, emblemáticamente como un recuerdo de la tentación y de la caída de la humanidad por la influencia de Satanás. O en segundo lugar también puede ser que la idea se puede referir a un diferente tipo de ser, que la única forma que se ha podido traducir del hebreo al inglés es, en hebreo es Nahash, al español es culebra. Puede haber sido otro tipo de animal, pero tenemos que entender que los rabinos antiguos también tenían un dicho que decían que esta criatura Nahash, cualquiera que haya sido el animal que haya sido, cualquier forma que haya tenido y en la que estaba insertado Satanás, antes de que se le pronunció la maldición, podía hablar, podía caminar, porque en esa maldición que se le dio ya no podrás caminar, por lo que has hecho ahora te arrastrarás en tu vientre. Por eso es que los rabinos entendían y aseguraban que este ser podía hablar, por eso pudo hablar con Eva. Algunos comentaristas están de acuerdo con eso, otros no. Yo espero que ustedes hagan su propia decisión. Algo más que les quiero explicar. Parte del juicio, notemos que Dios le dijo que se iba a alimentar de polvo todos los días de su vida.
Nosotros ahorita en nuestro día, tú que me estás escuchando, sabes bien que las culebras no se alimentan de polvo, se alimentan de animalitos, de plantas, vegetales. No se alimentan de tierra. Si comieran pura tierra, no podrían sobrevivir. La mayoría de los comentaristas inmediatamente dicen, este es un lenguaje abusivo, como en nuestros días. Sabemos que en la antigüedad, una persona que se le maldecía con esas palabras, le decían que iba a pasar su vida humillado, arrastrado, como a veces en español decimos arrastrado, ese es un arrastrado, o aquel era un arrastrado. Pero también puede ser que parte de esto no se ha cumplido todavía. Y si esa culebra, la serpiente, suponiendo que era serpiente, quizás en el futuro, en el reinado del milenio, en el reino de Cristo de 1000 años de la que la Biblia nos habla, quizás la serpiente, quizás va a poder hacer exactamente lo que hace. Vamos a ver, les voy a citar una escritura que ustedes quizás conocen, Isaías 65, que se refiere al reino milenial de Jesucristo. En el verso 25 dice que el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de las serpientes. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. En otras palabras, la creación del tiempo del milenio va a ser tan dócil que no habrá, en estos animales no tendrán el instinto de herir, matar, van a tener su propia forma de alimentarse, y quizás de esa forma la tierra se va a renovar. Es lo que es quizás en el periodo que esta criatura va a alimentarse con polvo de la tierra, solamente durante el periodo del milenio. Una pregunta más que nos enviaron aquí, y continuaremos con esta pregunta. Casi siempre tenemos algo. Esta pregunta apenas llegó. Vamos a tratar de contestarla. Gracias por preocuparse en mandarnos estas preguntas, así sabemos que estamos todos en contacto. ¿Por qué cree usted que Dios puso el árbol del bien y el mal en el jardín del Edén? Es una buena pregunta, y es legítima y pregunta muy fundamental. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué? Si Dios es omnisciente y sabe todas las cosas, ¿por qué es que puso los dos árboles? Y esto le daba la posibilidad al hombre de hacer dos decisiones, o una, por lo menos una decisión equivocada. ¿Por qué es que puso el árbol y así ellos podían comer de ese árbol y pecar? Esto es muy simple de entenderse y esto es básico. No habría amor, ni un amor verdadero, relación amorosa, si no hubiera la decisión de poder dejar de amar. Por ejemplo, si yo cuando tenía 23 años de edad me hubiera encontrado una muchacha que me gustaba, la hubiera amenazado de muerte con una pistola en su cabeza y le hubiera dicho, ahora vas a vivir conmigo y me vas a amar todos los días y todos los días me vas a decir que me amas. Quizás continúe diciéndome te amo día tras día. Naturalmente que lo hace porque está atemorizada de aquella pistola que yo llevo conmigo. Pero si yo tuviera una relación completa con ella, una verdadera relación amorosa, pero si esa persona no tiene la habilidad de decir sí o no, entonces ese no es amor verdadero. Entonces, Dios puso esa libertad de albedrío en nosotros desde el paraíso en el jardín del Edén. Así que todos tengamos la decisión de escoger. En este caso, Adán hizo la decisión equivocada. Esto nos lleva a otra pregunta, ya que vamos a tratar de contestarla enseguida. Pero vamos a ver esta primero. En el capítulo 1 de Génesis, los animales fueron creados primero.
Más tarde en el capítulo... Y luego siguió la creación de los humanos. En el capítulo 2, los humanos fueron creados primero y los humanos primero y luego los animales. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Parece que hay una contradicción aquí. Es una pregunta legítima, pero no se ha fijado este estudiante, porque la gente cuando lee las escrituras asume ciertas cosas. En el segundo capítulo de Génesis se presenta la forma en que fue creado la creación. Vamos a ver los textos. Vamos a ir a Génesis 1 y verso 24 para ver lo que dice la escritura. En el verso 24, luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que ese día se crearon todos los arrastraos sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Hasta los arrastraos dice Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, y las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ese es lo que dice Génesis 1. Vamos a ver Génesis 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a ver el verso 18 porque no tenemos tiempo para leer todo el relato. Y dijo Jehová, Dios no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues a la tierra todas las bestias del campo y todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán para ver cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Estos dos diferentes textos yo no veo ninguna contradicción. Génesis 1, la segunda parte, no dice cuándo fue que Dios formó a las bestias, pero el capítulo 1 sí nos lo dice cuándo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 no le interesa, no es lo que quiere explicar. El punto que el autor quiere hacer en el capítulo 2, Moisés cuando escribió inspirado por el Espíritu Santo, es que el hombre, Dios lo llamó para que diera nombres a todos los animales que Dios había creado. Es lo que sucede en el capítulo 2. Pero en el capítulo 2 de Génesis nos quiere hablar en detalle de lo que sucedió en el capítulo 1, principalmente el día número 6 de la creación. ¿Por qué el día 6? Porque es el día 6 cuando Dios creó al hombre a imagen de Dios. Es la culminación de la creación de Dios. Entonces, en el capítulo 1 vemos la cronología. 6 días de la creación en orden. En el capítulo 2 no vemos ninguna cronología. Dios no quiere que veamos la cronología, sino el método que Dios usó para que su creación tenga autoridad, o sea, el hombre tenga autoridad sobre toda la creación de Dios. Y ese es lo que sucedió en la creación, y Génesis 1 y 2 no se contradicen. Tenemos otra pregunta que viene a nosotros a través de la internet. Se nos envió hace días a través de la internet. La pregunta es, ¿qué hubiese sucedido si Adán y Eva nunca hubieran tenido la tentación de pecar? Quizás se parece a unas preguntas que ya hemos contestado en el pasado. Porque es que, ¿qué hubiera sucedido si Adán y Eva nunca hubieran pecado? Muchas personas se han hecho esta pregunta,
porque sabemos en el problema en que Adán y Eva nos llevaron, y todos sin querer somos parte de esa genealogía de la raza de Adán y Eva. ¿Qué hubiera sucedido si Adán y Eva no hubieran pecado? La pregunta continúa diciendo, ¿hay posibilidad de que alguien más tarde hubiera podido hacer algo que se necesitaba que Jesús hubiera venido a la cruz y morir por nuestros pecados como lo hizo? Les voy a contestar en primer parte ciertas opiniones y luego les diré lo que es la respuesta. Podemos suponer que Adán y Eva no hubieran pecado y hubieran continuado en el paraíso que Dios creó para sus hijos en la tierra y hubieran tenido una relación perfecta con Dios. Vamos a suponer que así hubiese sido. Pero siempre es difícil pensar en qué si hubiera esto, qué si hubiera aquello, qué si esto, qué si lo otro. Estamos tratando con que Dios no anda con que quizás y quizás y quizás, sino que Dios en todo lugar, nuestros primeros padres, Adán y Eva, ya se hubieran llamado Adán y Eva o cualquier otros nombres como Esteba, Sara, Cristina, Bandera o Abanderados, cualquiera que haya sido su nombre o sus apellidos, los nombres no importan en las Escrituras. Lo que es importante es que los primeros humanos en la tierra se les puso una prueba y fallaron en aquella prueba. Y cuando fallaron aquella prueba, nos trajeron a nosotros la creación, nos llevaron a este ambiente de nuestra naturaleza pecaminosa, porque Dios le dijo, si el día que coman de ese árbol, verdaderamente morirás. Eso es lo que Dios les dijo. La cruz no fue algo que Dios pensó después. O sea que cuando Dios ve que Adán y Eva fallaron, ¿a poco Dios cruzó sus dedos? En el último libro de la Biblia, en el capítulo 13 de Apocalipsis, dice que Jesús, el Cordero, fue sacrificado desde la fundación del mundo. Esto nos dice que en el plan de Dios, desde el fundamento del mundo, desde la creación del mundo, estaba en el plan de Dios, pero Pablo nos ayuda a entender, dice, así como por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y el pecado pasó a toda la generación hasta nosotros, de la misma forma que un hombre, Adán, pecó, pero continúa explicando lo que Adán hizo, Jesús lo deshizo. Jesús lo deshizo. Jesús lo solucionó. Y eso es lo que vamos a ver de hoy en el futuro. Primero, Jesús vino para solucionar el pecado y en segunda vez vendrá para juzgar el pecado en su segunda venida. Tenemos que pensar, Adán fue una creación especial de Dios. Dios lo creó directamente por Dios. Ningún humano tiene esa dicha. Todos hemos nacido por naturaleza. Todos tenemos que pasar por el dolor de nacimiento. Encontramos solamente una persona en la raza humana que también fue creado en una forma especial por Dios. Y este fue el nacimiento virginal del Hijo de Dios, donde Dios se movió y vino como Espíritu Santo y se engendró en una joven. Y esa fue la forma sobrenatural en que nació Jesús. Con todo y que tenía la naturaleza de hombre, también tenía la naturaleza de Dios. Este es el segundo Adán. Lo que Adán echó a perder, Jesús vino para solucionarlo, arreglarlo, repararlo, digámoslo así. No podemos decir que si Adán y Eva no hubieran fallado, no hubiera habido alguien más que fallara más tarde. Es que todos hemos tenido libre albedrío y con eso en mente podemos entender que si Adán y Eva no hubieran pecado, alguien más hubiera fallado. El plan de Jesucristo de venir a entregarse por el pecado estaba en el plan de Dios desde el principio.
Otra pregunta más que nos enviaron a través de el sistema de la internet. Muchas gracias por sus preguntas. Algunas las pusieron escritas en las cajas de las ofrendas. La pregunta se refiere a Caín. La pregunta es, ¿cuál fue la señal que Dios puso en Caín? Esto lo encontramos en el Génesis capítulo 4. Entendamos que Caín mató a su hermano Abel. A este punto, Caín ya no pudo tener confraternidad con Dios ni con su familia. Se le condenó a ser fugitivo y vamos, esto está en capítulo 4 de Génesis, verso 14. He aquí me echas hoy, hablando Caín, me echas de la tierra y de la presencia, de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Es lo que él está diciendo a su Criador. Verso 15. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que nadie lo matara. La pregunta que esta persona quiere que contestemos es, ¿cuál era la marca que llevaba Caín? ¿Alguien ha oído de esta marca? Yo me alegro que nadie conteste, porque la respuesta sería incorrecta, porque en ninguna parte de las Escrituras se nos dice que fue la marca que llevaba Caín. No podemos decir algo que no está en las Escrituras, dar información que no está, haciéndonos sentir importantes, pero tenemos que saber que era una marca visible, una señal visible que todos la podían ver. Algunos creen que era una lunares, o algunos creen que era tatuaje. Y he oído como 10 diferentes opiniones, pero de veras nadie lo sabe porque la Escritura no lo dice. Pero sí sabemos que era una señal que todos podían identificar a Caín. Esto, en primer lugar, quería decir que Caín estaba bajo una protección divina. Cuando alguien lo veía, él veía la marca, decía, este está bajo de una protección de Dios. Era una advertencia para todos los que lo veían. ¿Por qué hizo esto Dios? Porque Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios misericordioso. Y Dios estaba tratando de proteger a Caín y quería que no tuviese temor, porque él decía que alguien lo iba a matar. De esta manera Dios le quiso dar a entender, no temas, estarás protegido. Eso es lo que implicaba esta marca. Pero en segundo lugar, esa señal también anunciaba a él mismo de su pecado, de su vergüenza, sabiendo que había fallado y que Dios lo iba a juzgar. Esa marca ya fuera sido física o alguna otra forma. Para que esa persona que hizo una pregunta tiene que entender que esto no es la única vez que Dios marcó gentes. Y no me estoy refiriendo a la marca de la bestia, esa es otra marca, esa es diferente marca. Me refiero a dos incidentes que encontramos en la Biblia donde Dios ordena marcar a sus hijos para protección, para su beneficio. En primer lugar, le encontramos en el capítulo 7 de Apocalipsis, donde dice que 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, que serán sellados para su protección. Dios ordena, antes que venga ese juicio del periodo de la tribulación, va a sellar en las frentes 144,000 judíos para que queden protegidos por la protección de Dios durante el periodo de la tribulación. En el segundo caso que encontramos en las Escrituras es en el libro de Ezequiel. No recuerdo el capítulo, pero ustedes lo pueden buscar. Parece que es el capítulo 9. En esa parte Dios decide juzgar a la ciudad de Jerusalén porque sus hijos han reincidido, han dejado de adorar a Dios. Para cuando venga el juicio, Dios llamó a un mensajero especial y le recomienda, le ordena que marque en sus frentes en Jerusalén a aquellos que no han querido participar de las prácticas abominables para Dios. En ese país va a haber dolencia, dolor,
sino que Dios dice, márcalos para que no sufran el dolor el día del juicio. Esas son las otras dos partes que encontramos en las Escrituras, de que Dios ordena marcar a los suyos para su protección. Cualquiera que haya sido la marca que llevaba Caín, déjenme decirles lo que no es, porque típicamente hemos oído que ese grupo que se llaman mormones, ellos han asegurado que el linaje descendiente de Caín vino a caer en el linaje en uno de los hijos de Noé, llamado Cam. Dice que esa maldición que cayó en el linaje de Cam, de los descendientes de Noé, y dice que por la maldición que Noé dictó a su hijo Cam, sus descendientes nacieron oscuros, negros. Eso no es cierto. Claramente lo que estaba haciendo este grupo, y si lo sigue haciendo, son racistas, son explicaciones racistas. Esto no es lo que dice la Escritura. En la Escritura nunca vamos a encontrar que Dios quiere que seamos racistas. Si con todo el que sea la marca de Caín, eso no fue lo que dijo. Una pregunta más. Esta pregunta que nos mandan a través de sistema de textual se refiere a los dinosaurios. Sabemos que los dinosaurios existieron, sabemos bien, pero la pregunta es, ¿estos dinosaurios existieron al mismo tiempo que existieron los hombres en la tierra? De acuerdo a la Biblia, todo fue creado en 6 días, y los científicos dicen que existieron los dinosaurios en diferente tiempo de los humanos. ¿Cuál es la verdad? Yo tengo que decirles que los científicos dicen muchas cosas que entre los mismos científicos no salen de acuerdo en lo que ellos aseguran a veces. No podemos decir que los científicos todos salen de acuerdo. Nunca han salido de acuerdo. Así que la idea de que lo que nos presentan los museos que presentan y dicen, ese es su tema favorito de los dinosaurios. Dice, los dinosaurios existieron miles, millones, entre trillones y trillones y más de trillones de años. Eso es, dice, creemos que existieron estas criaturas, pero miles y trillones de años antes. Pero vamos a ver las explicaciones arqueológicas. Muchos de los lugares donde podemos encontrar marcas de dinosaurios, uno de esos lugares no está muy lejos de nosotros, de Albuquerque, Nuevo México, sino que en el estado de Texas, al sur de Fort Worth, Texas, hay un río. En esas piedras se han descubierto imprentas fosiladas de dinosaurios, y también se encuentra cerca de ellos huellas de pisadas de hombres. Esto explica que dinosaurios y hombres existieron en el mismo tiempo. Pero aquí, en este lugar, evidencias fósiles de que el hombre y los dinosaurios existieron en el mismo tiempo. Sabemos que los dinosaurios no viven en este tiempo porque no sobrevivieron el diluvio universal. Si Noé los hubiera llevado al arca, no hubieran caído, no hubieran cabido en el arca. Pero si los hubiera llevado dinosaurios niños, chiquitos, no hubieran sobrevivido porque no hubiera habido alimento. A Noé se le ordenó que llevara al arca 2 y 2 de todas las especies. No de todas las especies, en ciertos casos 7 de cada especie, porque iban a necesitar de ese tipo para los sacrificios a Jehová. Así que asumimos que estas evidencias de los fósiles nos dan testimonio de que tanto los dinosaurios y los hombres existieron al mismo tiempo. En este periodo de tiempo, algo que era muy fácil de entender. También podemos ver que los dinosaurios y los fósiles de dinosaurios los han encontrado en formas horizontales y verticales. Esto indica que al tiempo del diluvio los dinosaurios se estiraban a la superficie del agua y por eso se quedaron figurados en las rocas en forma vertical.
Gracias por esa pregunta. Una pregunta más. La pregunta es, ¿ustedes creen que ese diluvio fue universal o simplemente local? Yo creo que el diluvio fue total. Cubrió completamente todas las montañas de la tierra de todo el mundo, porque se han encontrado en las cimas de los montes más altos conchitas del mar. ¿Quién llevó esas conchitas del mar? Están en lo más alto. Eso describe el relato bíblico. ¿Por qué? Porque se ha descubierto en el monte Ararat una nave que está bajo el hielo y en el monte Ararat. Así que rápidamente yo diría, ya explicamos en detalle cuando pasamos en nuestra serie de línea por los capítulos 5, 6 y 7, 8 y 9 de Génesis. Y todo esto está grabado en grabaciones para que ustedes puedan ir a obtenerlos, estudiarlos y entender esa explicación que ya dimos cuando pasamos por esos capítulos. Una pregunta más. Gracias por sus preguntas. Eso está interesante. La pregunta es, debido a la gran interés acerca de los extraterrestres, ¿cómo podemos contestarle a los incrédulos la pregunta que nos avientan burlándose acerca de los extraterritoriales? Yo creo que simplemente les puedes contestar, porque la noción que muchas gentes tienen acerca de los extraterritoriales. Muchas gentes tienen diferentes ideas acerca de los extraterritoriales. Es que no tienen suficiente información, ni nosotros tampoco. Pero yo sugeriría que cuando alguien te haga esas preguntas, llévalo a la Biblia. Por ejemplo, dile que tu Dios, nuestro Dios, es un extraterritorial. ¿Verdad? Se van a sorprender. Los vas a sorprender con eso. Porque nuestro Dios no habita en este planeta. Así que Dios se reveló a nosotros en la tierra desde donde habita Él, más allá del espacio. Eventualmente vino a esta tierra, vino del cielo, en la persona de Jesucristo. Es el único personaje que conocemos en las Biblias que es extraterritoriales. Jesús dijo bien claro, yo soy de lo alto, ustedes son de acá de la tierra. Esto debe ser fascinante y así, después de esto, continúa dialogando con ellos acerca de lo que la Biblia habla, acerca de lo único que nos habla la Biblia, es Jesús. Así que todas estas especulaciones acerca de los seres extraterritoriales, algunos dicen, alguien vio, en tal país vieron, esta persona vio. No les contradigas, sino llévatelos para que vean la veracidad de las Escrituras, porque es que nosotros creemos lo que creemos acerca de Dios. Hay muchas predicaciones que ustedes pueden encontrar que ya explicamos acerca de esto, pero yo creo que cuando te lo lleves a la Biblia, estás siendo muy efectivo, porque la Biblia te los va a llevar a creer lo que tú y yo creemos de Dios en las Escrituras. Una pregunta más. En el capítulo 9 de Génesis, verso 27, dice, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. O sea, Sem y Cam es lo mismo. Esta afirmación, dice en esta pregunta, textualmente nos habla de Israel, la única nación que Dios reconoce como nación. Si esto es verdad, entonces nuestra nación, Estados Unidos, no es una nación bajo Dios. Será una nación bajo Dios hasta que Jesucristo regrese. Yo te diría
que tienes que ver el contexto, en el contexto que encontramos en las Escrituras, que aparece en el mismo capítulo 9. El contexto dice que las bendiciones espirituales vendrán a través de los jefetitas, los descendientes de Sem. Quizás no te recuerdes, pero cuando pasamos por el capítulo 9 y 10, lo explicamos. Y fue la razón que hemos visto que Israel justificaba que podía invadir la tierra de los cananitas cuando ellos eran esclavos en Egipto. Vinieron y los que habitaban en Canaán eran los cananeos, descendientes de... Porque Dios les dio a los cananitas años y años y años para que se arrepintieran y no se arrepintieron. Por eso es que Dios les dio casi como 400 o más de años para que se arrepintieran, pero por eso es que los israelitas justificaron y fueron y invadieron la tierra de Canaán. Porque los israelitas fueron descendientes de Sem. Yo diría que ese texto de Génesis 9:27 no tiene nada que ver con los derechos que tenga ninguna otra nación frente a Dios. Sabemos que Israel fue la nación escogida por Dios, y todas las naciones que están en el rodeo de Israel también tienen sus sistemas de creencia en Dios. No están correctos, pero ellos tienen sus sistemas de creencias. Con todo que Israel es la nación o el pueblo escogido por Dios, y con eso nunca han reconocido a Jesús como Dios. Por eso es que la Escritura dice que les envió profetas, profetas y profetas. Esteban les dio testimonio en el capítulo 7 de los Hechos y les dijo: ¿a cuáles de los profetas ustedes no mataron o han matado? Todos los representantes que Dios les ha enviado a través de la historia, ustedes los han matado, y yo les digo, fueron representantes de Dios. Ahora han matado al representante número 1, que es nuestro Mesías. Entonces, con todo el que Dios los llama como su nación, ellos nunca han honrado a Jesucristo como Dios, como nación. Ellos como nación. Entonces, viene una pregunta más. Esta pregunta la voy a contestar de esta manera. Nos quedan unos pocos minutos. Dicen que en Egipto las evidencias de los faraones que han existido se han perseverado, y aún la Biblia nos dice que eran faraones y los han guardado en estatuas de piedra. ¿Se encuentra en Egipto alguna estatua dedicada a José en Egipto? Algunos han visto y creen los jeroglíficos en Egipto y los han estudiado cuidadosamente. Estos jeroglíficos hacen alusión al reinado de cuando existió José. Lo que tenemos que recordar aquí es José, como ya mencionamos en los estudios, como vinieron los reyes de la dinastía Hizcás, que eran pastores, atacaron a Egipto, y algunos creen que ese faraón mismo que existió cuando el pueblo de Israel eran esclavos en Egipto. Dice que después la dinastía de los egipcios volvieron a recapturar a Egipto, y como estaban enojados contra los pastores, querían aniquilar a los israelitas, porque por naturaleza eran pastores y los pastores eran abominación para los egipcios. He aquí una pequeña explicación acerca de esta pregunta. Algo que muchos creen, y no todos lo creen así, pero esa es la explicación que yo doy, porque los jeroglíficos hacen alusión a los egipcios. Nos queda tiempo para una pregunta más, y esta pregunta tiene que ver con esta pregunta tiene que ver con lo que muchos han oído por explicaciones históricas,
con todo que ya la contestamos en el pasado, la vamos a volver a contestar. La pregunta nos habla de las 10 tribus extraviadas de Israel. 10 tribus de Israel que se extraviaron. Específicamente bajo los israelitas británicos. Algunos de ustedes han oído este término, israelitas británicos. Ustedes han oído que muchos han escrito libros acerca de estas 10 tribus de Jacobo que se extraviaron. Vamos a ver el escenario a lo que vamos a hablar. Lo haré rápidamente. Jacobo tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos, cada uno de estos hijos tuvieron sus propios descendientes, a los cuales se le llamó tribus, las 12 tribus de Israel. Entonces, después del rey Salomón, todavía Israel estaba unido. Después que murió el rey Salomón, su hijo Roboam dice que fue muy duro con las gentes, mucho más bruto que su padre Salomón. Esto causó divisiones entre las tribus, y la unión de la que disfrutaban las 12 tribus de Israel, esto les causó divisiones. Y apareció otro individuo llamado Jeroboam, hijo de Nabot. Y este rey Jeroboam se llevó 10 tribus al norte, mientras que las 2 tribus, la de Judá y Benjamín, se quedaron en el sur, que fue en Jerusalén. Así que de esta forma se dividió el reinado. Después de esto, Judá, que se estableció en el sur, e Israel, las 10 tribus se establecieron en el norte. Las 10 tribus del norte fueron cautivas en el año 700 después, antes de Cristo, por los asirios. Después de la cautividad, la historia quedó media borrosa, porque esa legacía continuó con ellos. Pero los que algunos creen es que esas 10 tribus que estaban al norte, en alguna forma emigraron al occidente, a Europa, y más específicamente a Bretaña, a la Gran Bretaña. Entonces, los descendientes de británicos de Europa, los descendientes británicos, ¿en verdad son las 10 tribus de Israel? Quizás. Y los que viven en Israel como judíos en estos días, de que dice que son descendientes de las 10 tribus del norte, son impostores. Los verdaderos israelitas judíos se encontraron en la parte oriente en Europa. Algunos creen que los reyes que ha habido en Inglaterra son directamente descendientes del rey David. No podemos asegurar, pero es lo que creen. Todo esto está basado en puras especulaciones. No hay ninguna evidencia bíblica para asegurar esto, sino que muchos lo aseguran por los idiomas, los lenguajes. Por ejemplo, la tribu de Dan viajó de Asiria a Israel, pasaron el Mediterráneo a la parte occidente de Inglaterra, y se puede ver sus nombres, como por ejemplo London, Inglaterra. Ahí aparece el nombre de Dan en Londres. Creen que de ahí se derivó el nombre de Londres, y que el río Danius se derivó también. Suedan, los suecos en Suecia, luego Dinamarca, o sea, los dinamacenses se derivó también de Dan, así que tienen el nombre de Dan en sus pueblos, en sus ríos, y en muchas otras partes también, yo les diría, tienen el término tondaerías, o no palabras tonterías. Es lo que se deriva también. No se han fijado. Pero yo les voy a decir la verdad. Años más tarde, como 700 años antes de Cristo, los babilonios capturaron a los que quedaban y se los llevaron cautivos a Babilonia. Así que algunos se quedaron en Israel, a la parte norte de Israel, y se quedaron ahí. ¿Cómo sabemos? Muchos de esos fueron torturados por los asirios
ejecutados por los asirios. Pero de ahí los que estaban en Babilonia, y más tarde encuentras al imperio medio persa que capturó a Babilonia y a los asirios. Entonces, cuando los judíos que estaban cautivos en Babilonia regresaron a reconstruir el templo, Nehemías y los que vinieron con ellos, los judíos que habitaban al norte en Samaria, intentaron ayudar a los judíos en Jerusalén para reedificar el templo. Entonces, algunas de estas tribus, Primera de Crónicas, quizás como por el capítulo 9, lo podemos leer para que entendamos mejor la respuesta. Quizás es como capítulo 9, pero en este libro nos habla de algunas de esas tribus que regresaron a la tierra. Y entre ellos van incluidos no solamente la tribu de Benjamín, sino que también tribus de Efraín y Manasés se mencionan. Entonces, ¿por qué? Con todo y que no está todo claro, pero las 10 tribus del norte que de ahí se revolvieron con las demás tribus, consecuentemente los babilonias fueron capturados, y todos estos judíos que se han ido reproduciendo, y todos ellos creen que fueron solamente la tribu de Judá que vinieron y rehabitaron en Jerusalén. Pero sí sabemos que regresaron y reconstruyeron el templo cuando eran ya cautivos en Babilonia. Así que hasta aquí vamos a llegar con preguntas. Espero que les haya contestado algunas de sus preguntas adecuadamente, y si no, continúen estudiando las Escrituras. Pongámonos de pie para ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, Padre Celestial, gracias por lo que entendimos en tu palabra. Algunos de nosotros, cuando hemos leído el libro de Génesis, nos preguntamos, ¿por qué es que empleaste tan poco tiempo para hablarnos de la historia de los orígenes de la tierra y de los orígenes de los humanos? ¿Por qué algunos creen que falta información? ¿Por qué es que algunos creen que nos debías de haber dado más detalles en el libro de Génesis, y de más información acerca de los patriarcas? Creo yo que tú estás más interesado en los humanos y más interesado en las genealogías de dónde iba a venir el Mesías. Padre, te pedimos que nos ayudes a entender y continuar estudiando para poder continuar fijos en nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, personalmente te doy gracias por este grupo de personas que se arriman a la radio, a la internet, para oír continuamente estas explicaciones, estas 38 semanas que pasamos estudiando tu palabra, línea por línea, verso por verso, precepto por precepto, en este hermoso libro, cual llamamos Génesis. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén.